Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Doy muchas gracias al Señor. Él en el día de hoy nos ha dado el grande privilegio de tener el hálito de vida en nuestro cuerpo. Y por esa razón es que nos reunimos, ¿cierto? Para darle gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud. Muchas veces uno se siente bien, ¿cierto? Por fuera se siente bien. Y cuando va al médico le dicen, tiene esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación del Señor? Que cuando estemos con plena salud, le digamos al Señor, que seamos capaces de decirle gracias, ¿cierto? Que Él nos ha sostenido. Y si de pronto llegara el médico a decirnos alguna cosa, no nos debilitemos, sigamos confiando, porque el Señor está con nosotros. ¿Listo, hermano? Bueno, mis amados hermanos, yo quiero que en esta noche hagamos una lectura, y es una lectura que vamos a hacer del verso 21 en adelante hasta el verso 33. Del 21 al 33, vamos a hacerla ahorita antes de orar. Luego oraremos, ¿listo, hermano? 21 al 33 del libro 5 de Efesios, o el capítulo 5 de Efesios. ¿Y por qué vamos a leer esa? Porque ahí hay una analogía analogía del matrimonio. O sea, ¿del matrimonio de quién? De Cristo y la iglesia. ¿Listo? Y quiere decir que nosotros que pertenecemos a la iglesia ya estamos en Cristo. ¿Listo, hermano? Y que si la Biblia lo dice, tenemos que recibirlo, porque así es. ¿Listo, hermano? Entonces vamos a ver. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Listo? O sea, la casada debe estar sujeta a su propio marido como al Señor, como es sujeta al Señor. ¿Listo, hermano? Sigamos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como, entonces ahí viene la analogía, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Ahí está la analogía. Sigamos. Así que, como la iglesia está sujeta a quién, debemos estar sujetos a Cristo, ¿sí o no? La iglesia, si somos iglesia del Señor. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice ahí. ¿Listo? Sigamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Digamos, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Somos miembros de dónde? Del cuerpo de Cristo, de su carne y de su hueso, ¿cierto? Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Hay una analogía entre Cristo y la iglesia. Recordemos que cuando ya hablamos de la iglesia, somos todos nosotros, estamos injertados en el cuerpo de Cristo y somos sujetos a Cristo, ¿listo, hermano? No estamos sueltos, sino sujetos a Cristo. Oramos al Señor.
Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia. Señor, te damos muchas gracias, porque en el día de hoy tú nos has dado la vida. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú nos bendices cada día dándonos la vida. Hoy tú nos has dado también la salud. Muchas gracias, porque esta salud que mi cuerpo tiene ha sido comprada en tu cuerpo. Muchísimas gracias, porque a través de lo que tú hiciste por mí y por la humanidad en la cruz del Calvario, nosotros hemos recibido la salud que tú compraste para nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por este lugar que tú nos permites para encontrarnos contigo, Señor. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos que en esta noche están en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están a la distancia. Señor, te ruego con todo mi corazón que seas tú manifestando tu gloria y tus bendiciones en la vida de cada uno de ellos y de nosotros que estamos en esta noche en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y te pedimos sabiduría, te pedimos inteligencia, te pedimos, Señor, que la ciencia de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón y que tú te glorifiques de una manera muy especial. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, te ruego, Señor, que mientras que estamos aquí, Señor, tú estés libertando al cautivo, bendiciendo las familias representadas en esta noche, en este lugar. Y bendice a los hijos de mis hermanos que están en esta noche en este lugar. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, esta noche los felicito. Muchas felicitaciones por estar en este culto. Porque de todo corazón yo quisiera que todos mis hermanos hubieran estado en este culto. Este es un culto muy importante, muy interesante. No quiere decir que el del domingo no sea importante ni interesante, ni los cultos pasados sean importantes ni interesantes, sino es por el tema que vamos a trabajar hoy. ¿Listo, hermano? Es un tema que nos va a hablar acerca de lo que es el bautismo, ¿cierto? Porque es el que nos corresponde. ¿Listo? Y a veces pensamos que el bautismo que nosotros hemos hecho de descender a las aguas es una obra de nosotros y que de pronto Dios tiene que estar agradecido, muy agradecido con nosotros, ¿cierto? Y si es de la iglesia, el Señor tiene que estar muy agradecido con el pastor Gonzalo porque va a bautizar 2 personas, porque va a bautizar 5 personas y entonces el Señor está muy contento por eso. Y contento con los hermanos que van a descender a las aguas porque tenemos el pensamiento que el bautismo es la obra de nosotros que se la ofrecemos a Dios. No, señores, es de Dios, el que ha hecho la obra es Dios en nosotros. ¿Listo, hermano? Es lo contrario. ¿Listo? Entonces vamos a ir al libro de Romanos que nos corresponde en el día de hoy. Romanos 6, del verso 1 al 12, al menos. Vamos, si podemos trabajar hasta ahí el día de hoy. En este pasaje de Romanos 6, de Romanos 6, del 1 al 12, ¿cierto? Nos habla acerca de la gracia de Dios, pero también nos habla, o sea, vamos a encontrar que es la gracia de Dios la que predomina en el texto, ¿cierto, hermano? Y encontramos, a ver, no sé si usted pueda copiar en su agenda, encontramos la palabra gracia, encontramos la palabra muerto, muerte, muertos, murió, ¿cierto? Morimos, o sea, vamos a encontrar más o menos pasajes de las palabras que nos hablen de la muerte 15 veces, ¿listo? Yo las saqué todas, me puse el trabajo y sacarlas. Vamos a encontrar 15 veces.
Pero de la palabra pecado vamos a encontrar 10 veces la repetición. Entonces yo los invito que ustedes, no ahora, porque no van a tener las herramientas. ¿Cuáles serían las herramientas? De pronto una regla, y esa la tenemos en el escritorio en la casa. Y de paso les digo, cada uno de ustedes debe tener un lugarcito, ¿cierto? Un lugar donde usted pueda colocar la Biblia bien tranquilo y sentarse a estudiar cada día la palabra del Señor. No estoy diciendo que tienen que comprar un escritorio. No, es un lugar que usted diga, aquí es donde todos los días yo voy a estudiar la Biblia. En el caso mío, yo tengo un lugar que es la mesa de planchar, ¿cierto? ¿Y por qué no tengo escritorio? Porque no me cabe en la casa. Porque yo vivo en un apartamento de 2 piezas y no me cabe escritorio, ¿cierto? Las piezas son pequeñitas y para uno entrar en la pieza y para pasar de la cama para el otro lado le toca uno pasar así. Sí, son tan pequeñitas. Ustedes los que conocen los apartamentos pequeños, ¿cierto? No las casas, sino apartamentos pequeños. Entonces no cabe un escritorio. Entonces, ¿dónde hago yo? En la mesa de planchar con una butaca, no con una silla reclinomatia y no. Es una silletica ahí. Y ahí estudio, ¿listo? Entonces, que tengamos un lugar de encuentro con Dios y con la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Pero ¿cuándo lo tenemos que hacer? Todos los días. No se ponga de pronto, no, es que yo voy a estudiar la Biblia cuando el Señor me dé para un escritorio. El pastor dijo que tocaba en un lugar de escritorio. No, un lugar que usted le dedique para que sea ahí todos los días, encontrarse ahí con el Señor, abrir la Biblia, así, que quede más o menos la Biblia abierta y que pueda tener su agenda aquí al otro lado y que pueda tener una reglita, un lápiz rojo, lapicero negro. Listo, ya eso es una herramienta. ¿Listo, hermano? Le agrego un lápiz, ¿cierto? ¿Qué es? Un lápiz, ¿cierto? Pero que no vaya a ser el de Petro. Algunos saben eso. Bueno, listo. Entonces, miramos lo siguiente, hermano. Vamos al capítulo 6 y ya dijimos. Entonces, vamos a leerlo una vez. ¿Listo? ¿Qué pues diremos? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué pues diremos? Esta viene conectada con el versículo anterior. ¿Listo, hermano? ¿Y cuál sería el versículo anterior? Sería el versículo número 21. Entonces nos pasamos al 5:21, por favor, para conectarnos a ver qué es lo que dice el versículo 21. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, note, la gracia, por eso estamos hablando de gracia, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, lo que vamos a ver enseguida es, luego dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Perseverar es, nos mantendremos en el pecado para que la gracia abunde. En el verso 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto. Entonces yo tengo subrayado en mi Biblia la palabra muerto. Entonces en la casa usted acópiala ahí en la agenda, muerto. ¿Listo? Y después en la casa usted las busca nuevamente, subraya y va a encontrar las palabras que yo le dije. ¿Cierto? De muerte vienen a aparecer como 15. Dice, viviremos muerto al pecado. Y es subrayado también la palabra pecado. Porque vamos a encontrar un juego de palabras entre muerte, pecado y vida. Muerte, pecado y vida. ¿Listo? Y gracia sí. La gracia también está. Pero la gracia solamente está en este pasaje una vez. ¿Listo? Entonces, pero viene hablando es de la gracia de Dios. ¿Qué pues diremos? Vuelve al verso 1. Diremos, perseveraremos en el pecado o nos mantendremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, viene otra pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, note, bautizados en Cristo Jesús, ¿cierto? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Listo, hermanos? Y entonces, ahora sí, yo quiero que ustedes subrayen, si pueden hacerlo, yo lo hice con otro color. No sé si acá me lo pueda poner. Aquí tenemos ya la palabra muerte, pero voy a que cambiemos. Vamos a trabajar esta partecita, porque encontramos acá una voz pasiva, ¿cierto? Del 3 al 7 vamos a encontrar una voz pasiva. ¿Listo, hermano? Entonces dice acá, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Luego hemos sido, acá, hemos sido, y en el verso número, estamos en el 3, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. Por eso, toda persona que ya es creyente, porque ha oído, porque ha creído, ¿cierto? Y ha sido sellado con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ahora somos de Cristo. O sea, estamos metidos en el cuerpo de Cristo. Y por estar metidos en el cuerpo de Cristo, ya no podemos hacerlo nuestro. Voy a utilizar una palabrita ahí. Los siameses. ¿Qué es un siamés? ¿Cierto? Siamés es el que nace pegado al cuerpo de otro, de su hermanito. Y entonces el hermanito anda para acá y él tiene que moverse para acá. Si el hermanito que lleva, porque en los siameses hay uno que predomina, que es el que como que manda ahí la parada, ¿no? Entonces él quiere irse para atrás, el otro tiene que irse para atrás. Y el otro, el que manda ahí, se viene para acá y él tiene que moverse para acá. O sea, pegado con Cristo. ¿Sí han visto los siameses? No. Bueno. Si no ha visto, entonces coloque la palabra siamés, lo busque en internet y empieza a mirar que son pegados, son pegados. Entonces, cuando usted ya aceptó a Cristo, ahora usted está pegado e injertado en el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo para qué? Para Cristo. Ahora yo vivo para Cristo. Entonces sigamos, el 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cristo en la cruz y nosotros con Cristo. Es lo que está diciendo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, este cuerpo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso está ahí. Ahora miremos el verso 7, porque es del 3 al 7 que están las voces pasivas. En el 7 dice, porque el que ha muerto ha sido, otra vez, ha sido, ¿cierto? Justificado. Note que no es nosotros, es ha sido. ¿Quién lo hizo? El Señor por nosotros, no nosotros por Él. Porque estamos hablando es que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros pensamos que estamos haciéndole un favor a Dios. No, señores. Cuando nosotros nos bautizamos, es Dios quien está haciéndonos un favor a nosotros. ¿Está? ¿Está claro? Y por eso muchos
no quieren bautizarse, ¿cierto? No quieren saber nada del bautismo. Y muchos dicen, no, yo todavía no, porque todavía estoy en fornicación y no he tomado la decisión de dejar la fornicación, no he tomado la decisión de dejar el adulterio, no he tomado la decisión de dejar el cigarrillo, no he tomado la decisión de dejar la embriaguez, todavía me tomo mis cervecitas los sábados y no he dejado todavía eso. Y otros dicen lo contrario, cuando el Señor me quite la cerveza, entonces yo ahora sí me bautizo. Cuando el Señor haga una obra en mi vida y me quite el adulterio, yo me bautizo. Cuando el Señor me quite ese deseo de fornicación, no. Esto es una toma de decisión personal. ¿Está claro? Es tomar decisión. Por ejemplo, lo del cigarrillo. No es que el Señor venga y cuando usted está fumando, Él le pegue un arepazo por la cara a usted por estar fumando o le quite el paquete de cigarrillos. No. Es usted toma la decisión. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo. ¿Listo? Ahora, yo he partido de un texto que ya ahorita lo colocamos, pero leamos el 7. Porque Él, el que ha muerto, ha sido, note, ha sido, no quiere decir que nosotros, ha sido justificado del pecado. No es nosotros, ¿cierto? Que es ahí, esa es la voz pasiva. Ha sido. Entonces vamos a ver si logramos, hermana Dayana, colocar del 3 al 7, los versículos del 3 al 7, y le metemos un color a ver cómo nos queda. ¿Listo? Mientras que ella hace el trabajo, yo aquí les voy a mostrar algo muy importante. Esto nos da a entender, hermanos, esto, porque estamos mirando que es la gracia de Dios. ¿Listo, hermano? Es la gracia de Dios en nosotros. Y la gracia de Dios en nosotros quiere decir que es un regalo de Dios que nos dio a nosotros esa salvación, pero nosotros no merecíamos la salvación, porque la gracia es un regalo, a ver si me ayudan ustedes, inmerecido, muy bien. Entonces, los que no saben eso, apúntenlo. La gracia de Dios es un regalo que yo no merecía. ¿Está claro? Eso es ser salvos por gracia. Yo no merecía ese regalo y Dios el Padre envió a su Cristo y Él fue el que operó en la parte del bautismo suyo y en el bautismo mío. ¿Está claro? Cierto que nosotros pensamos que cuando nos bautizamos fuimos nosotros los valientes y que nosotros somos los que rompimos el pecado y es que yo hice una oración y reprendí el pecado y sentí que el pecado se me fue de mi vida y entonces ahí yo empecé a triunfar. No es usted el valiente, no es el héroe fue Cristo. ¿Está claro? Por eso lo vamos a mostrar aquí. Y ahora está como muy un verde. Es que está en gris. No se alcanza a ver casi, ¿no? Pero vamos a ver si los logramos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido? Esto quiere decir que fue de parte de Dios en nosotros. Hemos sido. ¿Cierto? ¿Cierto? Eso es como el que dice, me llevaron a Santa Marta de paseo. ¿Y cuánto pagó? No, pagaron por mí. ¿Listo? Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Listo? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y la semejanza de su muerte, entonces lo voy a explicar acá, es que cuando usted va al bautismo, la semejanza es que usted entra al agua, y al entrar al agua simboliza que usted muere para el pecado, y cuando sale es que vive para Dios. ¿Viste, hermano? No es que el agua me quite el pecado, porque hay muchos que tienen la idea, pastor, bautíceme. Estoy luchando con este vicio del cigarrillo.
Yo sé que cuando usted me meta al agua y ya salga, ya salgo aborreciendo el cigarrillo. No, señor, eso no va a ocurrir. Por eso les digo, esto es voluntad, entregar mi voluntad. Por eso en el alma usted tiene razonamiento, sentimientos y voluntad. Debe entregar la voluntad suya para Dios. Esa persona que antes cada sábado se emborrachaba por voluntad propia, ahora por misma voluntad, ahora no se emborracha, ahora tomó la decisión, no vuelva a tomar. Y algunos dirán, no, eso es pastor, eso es difícil, pero no es imposible. Conocí a un muchacho, ¿cierto?, muy cercano, que era mi cuñado, y él era muy borracho. Y un día él, viendo la condición que lo llevó de para abajo, un día hizo un alto y dijo, no vuelvo a tomar más. Sofía está aquí, Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, mi cuñado, ya murió, ya partió con el Señor. Tomó la decisión de no volver a tomar. Y no volver a fumar también, era fumador. Y un día tomó la decisión de no volver a fumar, no volvió a fumar. Y un día también después tomó la decisión de no volver a tomarse ni un trago de nada, ni una cerveza. Y así lo hizo. Tomó la decisión. No era creyente, pero tomó la decisión. ¿Listo? Entonces, hermanos, tenemos nosotros prácticas de pecado. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de cambio. ¿Listo, hermano? Entonces, vamos aquí. Porque en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado. No es que yo me gane eso, es de parte de Cristo. He sido, ¿qué? Justificado. Porque la justificación es de parte de Cristo. Él me justificó. ¿Está claro? Bueno, entonces, mis amados hermanos, esto nos está hablando es que en el capítulo 6, del 3 al 7, me está hablando de que es Cristo operando en nosotros. Lo habíamos entendido al contrario, que era nosotros trabajando por la obra de Dios. No, es Cristo que ya trabajó para nuestra salvación. Porque eso sería lo ilativo. Eso caería bien, y voy a usar una palabra, quedaría bien en la unidad bíblica. No que yo trabajé por mi salvación, sino que Cristo trabajó por mi salvación. ¿Cómo que no creemos? Ah, bueno, sí, Cristo fue el que trabajó por mi salvación. Listo. No sé si acá, aquí está en amarillo, busquemos amarillo, el amarillo, para que se den cuenta como el trabajo que yo hice, aquí también está hecho. Acá habla, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados? Esto es, bautizados, ¿cómo decía? Empapados, los que hemos sido empapados, ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea, ¿quién nos empapó en Cristo Jesús? El Espíritu Santo nos empapó en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados, o sea, empapados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Entonces, mire, repite aquí, muerte, 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 muertos, muerto. ¿Sí ven la repetición? ¿Sí notan la repetición? Que por eso la colocamos en diferente color, porque así en un pasaje ya unido vamos a encontrar la palabra. Entonces, aquí, ¿cuántas veces está la palabra muerte? 5 veces. Pero sí, eso me está llevando a una idea central. Pero la palabra muerte está 15 veces en el pasaje del 1 al 12. Aquí solamente está, a ver, hermano, aquí está capítulo 6, del 3 a ¿qué? Al 7. ¿Y cuántas veces hay? 5 la palabra muerte. Entonces, del 1 al 12 hay 15 veces.
morimos, porque morimos también hay que contarla, ¿cierto? Que es de muerte. Entonces está también la palabra vida y está la palabra pecado. Está diciendo es que el pecado me lleva a la muerte. Estando nosotros en pecado, me va a llevar ¿a dónde? A la muerte. Pero Cristo es la vida. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección. Resurrección es vida también. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces encontramos un contraste. El enemigo nos lleva a la muerte, pero Cristo nos lleva a la vida. ¿Está claro? ¿Sí encuentran el contraste? No. Sí, Cristo es la vida para nosotros. Y por eso nosotros ahora tenemos vida. Y vida en abundancia, mis amados hermanos. ¿Está claro? Y ahora quiero, ya que miramos acá, mirando este contraste, ahora aquí, esto también es vida. Mira, acá está. Resurrección. Esto es igual que vida, ¿o no es vida? Claro, entonces toca contarse como vida. Y yo la conté como vida y está dentro de las 9 partes que está la vida. ¿Listo, hermano? Pero quiero que pasen un momentico a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. De modo que si alguno está en Cristo, ahora miremos, de modo que si alguno está ya metido, ¿en dónde? Mire acá, esta es una preposición de lugar. Si alguno está en Cristo, entonces dice, bueno, usted ya está en Cristo, no es medio, estamos en Cristo. No se cuenta de los que vienen el domingo a culto y en la tarde están tomando cerveza. Esos no son de Cristo, no son nada. O jugando billar, sí, no, eso no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire lo que dice. Las cosas viejas. ¿Qué pasó con los que tomaban cerveza? Ya no. Los que fumaban, ya no. ¿Listo? Mire, hermano, uno como ministro del Evangelio no puede bautizar o no debe bautizar a una persona que todavía esté fumando cigarrillos, porque no ha cambiado. ¿Está claro? No, pastor, bautícelo. A mí me han dicho la mamá de algunos, pastor, bautícelo, hágame el favor, bautícemelo. Es que yo sé que si usted lo bautiza, él cuando entre a las aguas, el Espíritu Santo lo va a cambiar. No lo va a cambiar, porque es una decisión personal. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? De que cambie. Entonces, algunos dicen, pastor, ¿y cómo hacemos entonces para mi hijo que está metido en la licor o está metido en el cigarrillo, ¿sí? O la marihuana? ¿Cómo hacemos para sacarlo de ahí? 1, orar por él. Usted orar por él. Con fe. Acercarse a Dios. Y 2, orar con él. Primero, orar por él y luego orar con él. No sé si me da a entender. Primero, orar por él. ¿Dónde lo puede hacer? Aquí en la iglesia, en los ayunos, en las vigilias. Usted dedica las vigilias para eso, para venir a orar por él. ¿Listo? A oír la palabra y le dice, Señor, te ofrezco esta vigilia por la salvación del alma de mi hijo. Ya. No tiene que durar toda la noche diciéndole, Señor, vengo y toda la noche diciéndole, no. Sencillamente una vez que le diga, Señor, yo dedico esta vigilia por la salvación del alma de mi hijo o por una necesidad que tengo. Ya, con eso, el Señor la oyó. ¿Listo, hermano? Bueno. Y después de que ore por él, entonces orar con él. Y llevarlo a la palabra de Dios, que él mismo la lea, aunque sea un versículo de vez en cuando. Esto tiene mucho resultado, hermano, porque es la palabra de Dios. Esa fue la fórmula que usó mi hermana Edilia conmigo. Cada semana o cada 15 días que yo iba a la casa de ella, ella me tenía un versículo listo. Listo. Me acuerdo tanto que uno de los versículos que ella me dio, voy a dar de pronto esta noche 2, ella me dio,
el uno fue Apocalipsis 21:8. Ella me lo citaba. Me decía, mire, Gonzalito, yo lo quiero mucho, yo lo amo mucho a usted, pero mire, lea usted mismo acá, léame qué dice acá. Pero los cobardes. Y me acuerdo tanto que me dijo, esta primera palabra concuerda con la última. ¿Y cuál es la última? No, ¿cuál es la última? Los mentirosos. O sea, y me decía así de esta manera, por eso yo lo aprendí tan rápido y tan fácil. Y se me quedó. Me decía, todos los cobardes son mentirosos. Y los mentirosos son cobardes. Y me quedó. Ahora, los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas y los fornicarios, cuando yo era soltero, fornicario, ¿y cuál era mi teoría? Que como no era casado podía tener relaciones sexuales con la mujer que quisiera, porque no era pecado, porque yo no era casado. Fornicarios y hechiceros, los idólatras, ese punto me lo tocaba muchísimo, porque yo era muy idólatra, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Y como esto es palabra de Dios, mis amados hermanos, ¿sabe lo que hace la palabra del Señor? Por eso le digo, por su hijo que tiene el problema, por la familia, por su hija, usted tiene que orar por ella, y orar con ella, y leer con ella. ¿Listo, hermano? Entonces, mire Hebreos 4:12, mire lo que hace la palabra del Señor en el corazón del hombre. Porque la palabra de Dios es viva. O sea, la palabra de Dios es viva. Y si se la damos a un muerto, lo que hace es que lo vivifica. ¿Está claro? Si se le da la palabra de Dios a un muerto espiritual, esa palabra lo vivifica. Así el muerto diga, porque los muertos son muertos andantes, así él diga, yo soy ateo. Pero usted diga, hágame el favor y léame el texto este. Yo sé que usted es ateo, venga, léame. Y déjelo a leer. ¿Listo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir, ¿qué? O sea, ¿hasta dónde va la Biblia? Hasta el alma. Nosotros no llegamos a ninguna parte. Por eso nosotros, el testimonio de nosotros no sirve, sirve el de Dios. Y el espíritu, va hasta el espíritu personal, porque aquí está con minúscula. Quiere decir el espíritu personal. Y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, mis amados hermanos. La palabra hace ese trabajo. Entonces nosotros no tenemos que desesperarnos que cuándo se va a convertir, no. Es oremos por él y oremos con él y leamos con él la palabra del Señor. Listo, que él mismo lea. Y esa palabra se le va a quedar, porque así fue que me trabajaron a mí, así fue lo que Dios hizo. El Espíritu Santo trabajó conmigo de esa manera, porque yo era catequista de la Iglesia Católica Romana. ¿Listo? Entonces yo tenía un cargo allá en la Iglesia Católica, y entonces el Espíritu Santo trabajó de esa manera, dándome con mi hermana los textos. ¿Listo, hermano? Y el otro texto que mi hermana me decía, pues que me queda, son muchos, pero hoy no voy a decir, sino San Lucas, Lucas 9:32. No, 10:32 es Lucas. 12:32 es la cosa. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Listo, ese es. 32. No temáis. ¿Y por qué ella me daba ese texto? Porque yo le decía a mi hermana, ¿cómo es que la Iglesia Católica, siendo tan grande, usted me va a decir a mí que los evangélicos son los salvos y no la Iglesia Católica? Entonces, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, y ella me decía, no son los bastantes los que se van a salvar, son los pocos.
Y eso empezó a martillarme el alma, a llegarme al alma, y a razonar. ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y empezó la palabra a germinar en mi vida. ¿Listo? Hasta que caí de espaldas, como dice Isaías. ¿Listo, hermano? Sigamos. Entonces, Romanos, yo al principio les dije que los felicitaba. ¿Por qué? Porque Romanos es como en la parte cumbre, donde el Señor muestra que es lo importante para un creyente es estar en Cristo. Que si un creyente no está en Cristo, entonces no es creyente. Una persona no está en Cristo, entonces no es creyente. ¿Está claro? O sea, pero tenemos que estar porque estamos metidos en el cuerpo de Cristo. ¿Listo, hermano? Ahora, y Romanos 6 es como la cumbre de los pasajes de Romanos. ¿Listo, hermano? Es como, podemos decir ahí, como la parte principal. Y no me atrevo a decir lo que es, ¿cierto? Porque de pronto no he hecho el trabajo y trabajar todo el libro y decir, sí, este es, se llama así, ¿cierto? Pero no, pero es muy especial el capítulo 6, ¿listo, hermano? Ahí nos habla del evangelio de la gracia, este pasaje, y nos habla del evangelio de la justificación y cómo Él es el que ha trabajado en nosotros, no nosotros en Él. Él es el que siempre ha trabajado en nosotros. Acuérdese, Dios a través del Espíritu Santo ha venido trabajando en nosotros, mis amados hermanos. ¿Está claro? Entonces, ahora llegamos hasta el 7, vamos hasta el 12. Sigamos leyendo porque nos faltaría del verso 7 al 12. Porque el que ha muerto ha sido, otra vez, así ya lo trabajamos el 7, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, quiere decir que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Creemos que también viviremos con Él. ¿Dónde? En la eternidad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y ahí es donde da la palabra ¿qué? No, a ver, voy a decirle a ver si lo logramos captar. Yo la puedo decir ya, ¿cierto? A ver, el verso 7, el 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que habiendo resucitado de los muertos, ¿quién? Cristo, ya no muere. Y entonces nos da la palabra que Cristo es las primicias de los que resucitaron. ¿Listo? ¿Estamos o no estamos? ¿O les pongo una ayuda? Pongámosle una ayuda. 1 Corintios 15, 20. Sí, pongámosle aquí una ayudita. 1 Corintios 15, 20. En 1 Corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice ahora aquí? Primicias de los que murieron o durmieron es hecho. O sea, Cristo al resucitar de los muertos se cumple que Cristo es las primicias de los que murieron. ¿Y por qué de los que murieron? Porque ya no muere más. ¿Estamos? Sigamos hasta el 22, 21 y 22. Sigamos 21 y 22 un momentito. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, como Cristo resucitó y yo estoy en Cristo, usted y yo que estamos en Cristo, vamos a resucitar con Cristo. Esto es garantía escritural. Usted va a morir, pero vamos a resucitar con Cristo para la gloria eterna.
22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿cómo? Vivificados en Cristo. Sigamos y nos volvemos nuevamente al Romanos 6, versículo 9, repaso. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Qué ocurrió ahí? Primicias, ¿cierto? La muerte no se enseñoreará más de Cristo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. O sea, Cristo en la cruz del Calvario murió una vez. Y dice el texto que murió una vez ¿por cuántas? Por todas. O sea, que Él no muere cada año. La Iglesia Católica lo hace morir cada año, ¿cierto? Nosotros no, nosotros tenemos a un Cristo vivo, resucitado, ¿cierto? Y que sabemos que está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo Él allá en la diestra de Dios Padre? Intercediendo, orando por nosotros. ¿Está claro? Por eso, el que intercede por nosotros se llama ¿quién? Cristo. Hay una enseñanza diabólica, podemos decir, que es totalmente una herejía, que dicen que María puede interceder por nosotros. No. Ahora, hay otra enseñanza que ya es evangélica y los cristianos evangélicos están diciendo que el que se muera de la iglesia y que haya sido muy bueno en la iglesia, ese puede llegar al cielo a interceder por nosotros. Una herejía completa, hermano. Entonces, eso está condenado por la palabra. Sigamos, verso número 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así, con fuerza, también no vosotros, dice el apóstol Pablo, y vosotros refiriéndose ¿a quién? A los de Roma. Así también vosotros, se está hablando a los romanos, vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, usted, los de acá de Bucaramanga, considerémonos que ya estamos muertos para el pecado. Y un muerto no puede levantarse de la tumba, no puede hacer nada. Así no lo hayan echado a la tumba, ahí en el cajón no puede levantarse, ¿cierto? No puede levantarse. El verso sigue, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Vivos para Dios, muertos para el pecado. Entonces le van a decir a usted, don Gonzalo, lo invitamos, ¿cierto? Porque eso sucede. Don Gonzalo, el próximo sábado tenemos la celebración del Halloween para todo el conjunto. Lo invitamos para que esté con nosotros y nos haga compañía. Vamos a repartir bombas y todas estas cosas, va a haber fiesta y va a haber baile, don Gonzalo. Lo esperamos. Para eso estoy muerto. Pero si a alguien, por ejemplo, hoy estuve en un periodo de oración con unos hermanos de la Liga Bíblica a nivel mundial, ¿cierto? ¡Qué bendición! Me invitaron. O sea, me tuvieron en cuenta para una oración de la Liga Bíblica y me correspondió orar por los jóvenes. Y oré por los jóvenes y esa transmisión estaba a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, ahí sí estoy vivo, para eso sí estoy vivo, ¿cierto? ¿Está claro? Me invitan a predicar en otra iglesia que sea también de sana doctrina. Ahí estoy vivo, ¿cierto? Pero si me invitan de pronto, no, que es que vamos a hacer allí una reunión familiar y es el domingo en la mañana, 10 de la mañana, estoy muerto. Para eso estoy muerto. ¿Está claro? Ustedes también deben estar muertos. Y mucho menos ustedes programar, porque no sé de dónde les apareció a veces que a veces unos hermanos, pastor, es que le vamos a hacer la celebración al niño que está cumpliendo añitos, pero es que como la madrina no puede venir sino el domingo en la mañana, entonces nosotros decidimos hacerle la fiestecita el domingo en la mañana y para invitarle a usted que nos haga la oración. Yo digo, tan espirituales, ¿no? ¿Quieren sacarme de acá de la iglesia para ir a hacer una oración? No que no pueda hacer una oración, pero es que no cabe en la cabeza que un creyente programe una fiesta para un niño en la mañana, en el momento que da culto.
¿cierto? No, no puede ser. No puede ser. Así sea el cumpleaños del rey Pepino. No, no se puede. ¿Listo? Nosotros sabemos que el día del culto es el día del culto. Listo. Sigamos. Versículo número 11. Así, vuelve a ver el así. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor, la palabra Señor, ¿cómo es? Dueño mío, Señor nuestro. El versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Quiere decir que el pecado no nos corone. En otras palabras, que el pecado no nos domine. O sea, que el pecado no sea el rey de nosotros. Usted sabe que el rey es el que manda, ¿no? Entonces, que el pecado no reine o no nos mande a nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, en este cuerpo no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencias es deseo exagerado de la carne. A ver, no se me van a dormir, en este momento es muy importante. Deseo exagerado de la carne. Concupiscencia, deseo exagerado de la carne. O sea, que las cosas del mundo, ¿cierto?, no nos vayan a gobernar a nosotros. Note que acá dice, no reine pues el pecado mortal en vuestro cuerpo mortal. Más bien, voy a colocar un texto acá de Apocalipsis 16, 19. Y entonces, después de que leamos el texto, colocamos la palabra. Entonces, Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida, Apocalipsis, no, 19, 16. Es lo contrario. 19, 16. Y en sus vestiduras, y en su muslo, o sea, así como los ciclistas, ¿no? Que tienen la pantalonetica y aquí tienen un nombre, ¿cierto? De la propaganda, el que le regaló la pantaloneta. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es su Rey. Cristo es mi Rey. Entonces no debemos permitir que el pecado nos corone. En otras palabras, que el pecado sea mi Rey. Porque ya tengo un Rey en mi vida y Él es el que reina también. A ver si alguien lo dice. Él reina también sobre este cuerpo mortal. Está llamado a la fornicación. La fornicación quiere coronarme. Yo le digo, tengo un Rey y es Jesús. Dos personas dijeron amén como para adentro, ¿no? No, Cristo es su Rey. Él es mi Rey soberano. Y por eso me gusta tanto el himno número 5 que dice, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la basura. Escoria es basura. Y yo soy feliz, por Él. El domingo hay que cantar ese himno, acuérdese, porque usted lo tenga de una vez, lo bote el 5, porque la iglesia debe cantarlo acá y en la casa. Llegué a la casa de una hermana y estaba tatareándolo, pero a medias. O sea, ella no sabía que yo llegaba. Y llegué yo a la puerta, me paré ahí afuera, y ella estaba por allá en la cocina cantando el himno. Pero así como a media. Entonces, por eso el domingo hay que cantarlo para que lo aprendan bien. ¿Listo, hermano? Pero usted hoy le queda grabado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un Rey sobre su vida, sobre su cuerpo. ¿Listo, hermano? Versículo 12, ya lo estamos terminando de leer. Dice,
El 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Los miembros suyos son las manos, los brazos, las piernas, ¿cierto? Los ojos, los oídos, ¿cierto? La boca, la lengua, todo eso son miembros. No, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, de pecado, sino, que es cambio, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Éramos muertos, ahora estamos vivos para Cristo Jesús. Estamos vivos para el cielo, vivos para el reino de los cielos, vivos para obedecer la palabra, vivos para venir a culto, vivos para un ayuno, vivos para una vigilia, ¿cierto? Entonces, vivos para lo de Dios, para lo del mundo, muertos, ¿listo? Como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Gracia. Notamos que sí, nos habla de gracia. ¿Listo, hermano? Y entonces encontramos cuántas veces nos está hablando de gracia también. Entonces, tenemos en cuenta algo que nos dice en las enseñanzas. Mire cómo empieza el versículo, el pasaje, y mire cómo termina. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Y esto empieza con gracia y termina con gracia. ¿Listo, hermano? O sea, que para usted y para mí, que somos los creyentes, tenemos que saber que la gracia triunfa. Ahora, coloque, a ver, imaginariamente o hágalo en la agenda, coloque la palabra gracia arriba. Y debajo le pone una línea. Y debajo de la línea coloque legalista. Es una forma de describirles a ustedes cómo es. O sea, usted coloca la palabra arriba, gracia, bien bonita, ¿no? Grande, con mayúscula, gracia. Ojalá que la palabra gracia no la coloquen ahí con una G pequeñita y toda torcida, no. Bien bonita, gracia, con G grande, en mayúscula, gracia. Y abajo colóquele legalismo. El legalismo es enemigo de la gracia. Es un contraste, ¿sí? El legalismo, y ojalá cuando usted ore, le pueda decir, Señor, guárdame del legalismo, ¿cierto? Los católicos oran mucho. A ver, présteme la atención en estos momentos. Los católicos oran mucho pidiendo que los libres del mal amén. Sí, es como un monstruo. Entonces, los católicos oran mucho, Señor, líbranos del mal amén, ¿cierto? Como si fuera un monstruo. Y entonces usted puede orar, Señor, líbrame de ser legalista. Porque el legalismo está en contra de la gracia. Porque el legalismo le dice a usted que usted es el que se va a ganar la salvación. Haciendo esto y esto y esto. No está diciendo que no trabajemos en la iglesia. Eso es diferente. Pero lo que el legalismo muestra es que yo me gano el cielo por méritos. Que me gano el cielo por las obras que yo hago. Y que me gano el cielo por la santidad mía. Hermano, mi santidad no es nada con relación a la santidad de Dios. Que sí, algunos dirán, entonces no tenemos que vivir en santidad. Sí, tenemos que vivir en santidad. Sí, apartarnos del mal, ¿cierto? Porque la palabra santidad es apartado para Dios. Nosotros somos apartados para Dios. Pero como lo dice aquí en el verso Romanos 6:12, devuelva un momentico para que me faltó algo decir ahí, es en el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Listo? De modo que lo obedezcáis. ¿En dónde? En las concupiscencias. Mira, hermanos, como creyentes, nosotros no debe reinar el pecado en nosotros, en nuestro cuerpo mortal. Por ejemplo, yo como hombre no debo salir sin camisa por ahí a la calle, ¿verdad? ¿Es que eso es pecado? Pues que la Biblia diga en el versículo
tal o tal, no está que diga prohibido salir sin camisa, pero es una deshonra a Dios, mis amados hermanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué diría, por ejemplo, la hermana Estefanía si un día esto yo llegara allá al barrio, ¿cómo se llama? San Miguel, y pasara por ahí en pantalonetado y sin camisa? Ella de pronto se escandalizaría. Yo nombré a la hermana Stephanie porque ella es nueva, ella dirá, pues como lo normal, ¿no? Que un hombre salga por ahí sin camisa. No es normal del hombre creyente. ¿Está claro? No es normal del hombre creyente. Entonces yo tengo que guardarme. Y lo mismo la mujer. Ahora, si uno como hombre tiene que guardarse, mucho más la mujer, porque nosotros los hombres somos débiles por el ojo. Vemos cualquier mujer por ahí medio destapada y de una vez, ¿cierto? Entonces la mujer debe acostumbrarse a vestirse decorosamente. ¿Está claro? Decorosamente para Dios. ¿Listo, hermano? Y lo mismo el hombre. Listo, decorosamente para Dios. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Está claro? Bueno. Estamos en que la palabra gracia arriba, ¿cierto? Debajo la palabra legalismo. El legalismo es pensar que yo gano la salvación por las obras que yo hago o por los méritos. Es que yo me puedo ganar la salvación es ayunando. No es que sea malo el ayuno, es necesario, pero tengo que enfocarlo bien. ¿Viste, hermano? Entonces miremos que el legalismo pasa a ser enemigo de la gracia. Porque los que son legalistas, entonces no quieren la gracia. Porque cuando yo me he encontrado con un legalista, le digo yo soy salvo por gracia. Pero no, hermano, es que uno tiene que vivir en santidad. Sí, yo vivo en santidad. Pero a veces me han dicho, pero es que usted sube sin corbata al púlpito. A mí me lo dijo un hermano acá y no volvió. No volvió, que porque yo subo así. ¿Listo, hermano? Entonces son legalistas. ¿Listo, mis amados hermanos? No, tampoco hay. ¿Cierto? Y hoy que vine con la túnica de José, nadie dice nada. Listo. Bueno, sigamos. Y hay otra partecita que se llama antinomianos. Puede copiarlo. Antinomianos. Antinomianos. Sí, allá la vamos a copiar. Vamos a mirar, porque es que a veces trabajamos esas cosas y las tenemos en la iglesia y no las sabemos. Antinomianos. Antinomialismo. Antinomianos quiere decir, la palabra nomos es en contra de la ley. ¿Listo? Hay gente que está en contra de la ley. ¿Listo? Antinomianos. En contra de la ley de Dios. Y muchas veces los antinomianos, que son en contra de la ley, entonces dice que nosotros estamos mal también. Mis amados hermanos, porque la situación es que nos juzgan por un lado y nos juzgan por otro. ¿Listo? Entonces hay personas que están en contra de la ley y que dicen que ya la ley de Dios no hay que tenerla en cuenta. Sí, señores, hay que tener la Biblia, porque toda la escritura, y cuando dice toda la escritura, es inspirada por Dios. Entonces, cuando dice toda la escritura es desde el libro de Génesis 1:1 hasta el capítulo 22, versículo 21 de Apocalipsis. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios. Para eso se dejó ahí. ¿Listo, hermano? Entonces, yo debo aceptar toda la Biblia. No puedo aceptar una parte y otra no. ¿Está claro? El antinomiano dice que nosotros no, ellos están en contra de la ley de Dios. ¿Listo, hermano? Del Antiguo Testamento o de la ley de Dios. ¿Cierto? Y yo tengo que enseñar, de pronto enseñaremos, de pronto para la próxima vigilia acerca de ¿qué? La ley mata, ¿cierto? Porque muchos dicen
que las muchas palabras matan, ¿cierto? Pero el Espíritu vivifica, dice. Es cierto, el Espíritu vivifica, pero lo que está diciendo el texto no es allá lo que ustedes piensan que es. ¿Listo, hermano? Bueno, mis amados hermanos, entonces, en estos pasajes que hemos leído ya, en los que hemos leído ya del capítulo 1 en adelante hasta el capítulo 6, versículo 14, ya hemos mostrado que hay condenación, ¿cierto? Condenación, que todos están expuestos a la condenación, pero que también hay la justificación, pero que también hay la santificación. ¿Listo, hermano? Y tenemos, ahora, yo no puedo llegar a la santificación si no hay justificación. ¿Está claro? Pero tampoco puede, eso se llama recíproco, ¿no? Yo estoy justificado por Cristo, entonces debo continuar para la santificación que Cristo hace en mí. Y si yo estoy santificado, entonces ya debo entender acá que ya estoy justificado por Cristo también. ¿Se acuerdan Romanos 5.1? Póngame un momentico Romanos 5.1. ¿Ah? Justificados, pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que entonces la justificación es por parte de Cristo también. La fe que nos salva se llama la fe salvadora, porque hay fe, ¿cierto? Mucha gente dice, yo tengo fe que este viernes va a caer en 9 la lotería. Esa es una fe que nos salva. Le tengo tanta fe a la matica de sábila, amarrado con una herradura. Esa no es fe salvadora, es una fe de agüeros, de adivinación, de hechicería. Es una fe que condena. ¿Listo, hermano? Pero la fe salvadora es la fe en Cristo. ¿Listo? Entonces, la fe que salva nos une a Cristo. Mi unión con Cristo, ¿cierto? Por eso lo leí, Efesios 5, el pasaje de Cristo y la iglesia. El simbolismo del bautismo, porque este pasaje que estamos leyendo nos muestra el bautismo. El simbolismo del bautismo es que yo he creído en Cristo, ¿cierto? El simbolismo del bautismo es que yo he creído en Cristo y entonces doy fe, ¿qué? Pública. Me muestro públicamente ante mi familia. Por eso en el bautismo, por favor, no sea que se bautice solo él solo de la familia, sino que sea una fiesta y que usted pueda decirle a la familia, me voy a bautizar, los invito a todos, y que ojalá toda la familia sepa que es lo mejor que le está sucediendo a ese familiar. A veces hay muchos que se bautizan solitos y que no sepa mi familia porque me desheredan, ¿cierto? No, que sepan todos, que la iglesia sepa. Por eso cuando hay bautismo, óiganme esto que es muy importante, cuando hay bautismo, la primera que debe estar presente allí es la iglesia. Y normalmente cuando hay bautismo, la iglesia, yo no voy, es tan caro el pasaje. Y el hermano dijo que nos valía, imagínense, 20,000 pesos el pasaje. Y los llevo en bus hasta allá, hasta más abajo, llegando al playón. Hermano Norberto, llegando al playón, por 10,000 pesos bajando, que eso vale hasta Río Negro. Y 10,000 pesos subiendo, incluida la piscina, ¿cierto? Y dice, nos cobra 20,000 pesos, imagínense. Y no nos da ni el almuerzo. Hermano, yo no voy, porque es que allá no hay almuerzo. Pues hágalo por la mañana y lo lleva hecho, ¿cierto? Claro. Mira, en una ocasión yo tuve que viajar al Ecuador
y se fue conmigo la hermana María y el pastor y el hermano Marcos. Sí, Marcos. Y nos fuimos y pasamos Puerto Araujo, enseguida de Puerto Araujo, pasamos el río Carare, y después de que llegamos allá a Puerto Araujo, nos ahorillamos y la hermana llevaba un desayuno de carne asada, yuca, papa, mejor dicho, preparó para que íbamos a ir de un paseo, y cuando vamos a ir a unos bautismos no son capaces de preparar. Oiga, yo le digo Marcos porque nos quería devolver. El hermano Marcos. Recuerda que Marcos se le devolvió a Pablo. Se quería devolver allá habiendo pasado la frontera, en Tulcán. En Tulcán. Le dijo, no, María, yo me devuelvo. Esto está haciendo mucho frío, yo me devuelvo. Listo. Cuando yo voy a paseos conmigo, la gente se me devuelve. Yo tengo ganas de llevarme unos pocos para Colorada. Listo. Entonces íbamos que el bautismo, yo he creído en Cristo, como he creído doy fe pública. ¿Y quiénes deben estar presentes? Mi familia. Toda mi familia, ¿cierto? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos. Una oportunidad para que ellos vean, ¿cierto? ¿Y quién más debe estar? Por derecho propio. La iglesia. Así que ahorren para el 17 de noviembre. ¿Cuándo es 17 de noviembre? Después del 16. Una revelación de Dios ahí. Listo. Sí, después del 16. Listo. Dios hizo, a ver, en el bautismo también el simbolismo es que Dios hizo la obra al unirnos a Cristo. O sea que cuando ya estoy bautizado, completamente estoy unido ¿a quién? Sellado y unido totalmente a Cristo. Por eso después del bautismo, ustedes deben trabajar en la obra de Dios. Orar. Señor, ¿para qué soy útil? ¿Cierto? Pero no me vayan a decir, pastor, el Señor me reveló que el Señor me trajo a la iglesia para calentar la banca. No, es a trabajar. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Aprendido hasta ahí? El otro jueves, si Dios nos permite la vida, estaremos estudiando del 14 en adelante. Les recuerdo, hermanos, que se aplazó la construcción del templo de Yarima por algunos motivos que los planos no los habían entregado. Ya los entregaron, los planos. Se me ha pasado traerlos. El domingo los traigo aquí, se los presento a ustedes. Y programamos para el 15 de septiembre, o sea, con los obreros, o sea, con los maestros, porque los maestros están ocupados, ¿cierto? Y yo también estoy ocupado, entonces la fecha no se pudo antes otra, sino hasta el 15 de septiembre. ¿Listo, hermano? O sea que el 15 de septiembre nos iremos el 14 en la tarde para Yarima a trabajar allí. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Bueno. Colóquense en pie, mis amados hermanos. Dirán los hermanos, por fin. Pero es temprano, hermano, es temprano, ¿sí o no? Bueno, vamos a orar. Todavía no abran el celular, todavía no. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche estamos delante de tu presencia. Señor, te doy muchísimas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta noche oro delante de ti dándote gracias por la palabra tuya, Señor. Gracias porque nos has enseñado tu palabra. Ahora, Padre, ruego con todo mi corazón que esta palabra quede grabada en la mente y en el corazón de mis hermanos y que obres milagros a través de tu palabra.
Señor, sabiendo que tu palabra es la que puede llegar hasta el alma. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, que tú bendigas la vida de cada uno de los hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén